Bueno, vamos a comenzar el panel. Este es un panel en el que vamos a hablar de almacenamiento de energía. El panel lo vamos a hacer en castellano. Alguna de nuestras panelistas va a hablar en inglés, tienen traducción simultánea, los que la requieran. Me presento, mi nombre es Mauricio Royman, de Argentina, ex subsecretario de Planeamiento y expresidente del Ente Nacional Regulador del Gas. Actualmente soy consultor y profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y uno de los temas sobre los que trabajo y enseño, vinculados a demanda energética, ¿sí?, al desarrollo de la demanda, una de las materias que doy de gerenciamiento de la demanda, me llevan a tener que hablar de aspectos vinculados a esto que empieza a aparecer cada vez más como una necesidad de los sistemas energéticos actuales, ¿sí? Los sistemas energéticos actuales, al tener una mayor inserción de renovables en la dirección de una descarbonización no solo del sector energético, sino de la economía, y una mayor electrificación, ¿sí? Esta mayor inserción de renovables requiere de mayor flexibilidad de los sistemas, ¿sí? Y esa flexibilidad de los sistemas aparece de la mano y tiene que venir de la mano de inversiones en interconexiones, inversiones en tecnologías que me puedan dar esa flexibilidad. Algunas de ellas, el juego en los despachos de la generación hidroeléctrica. Vamos a hablar por acá, va a ser uno de los temas, porque vamos a hablar del almacenamiento, no solo centrado, uno tiene la idea del almacenamiento como equivalente a las baterías, y el tema del almacenamiento energético es mucho más amplio, como muchos de ustedes sabrán, que hablar solo de baterías, ¿sí? Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de baterías, vamos a ver cómo, a medida que este tema de la intermitencia, de la mayor generación renovable que tenemos en los sistemas, bueno, cómo podemos ir mejorando y darle flexibilidad a estos sistemas, como les decía, con interconexiones, con generación distribuida, con manejo de la demanda y con almacenamiento. Y estas tecnologías de almacenamiento, que están teniendo muchas una irrupción con cada vez costos menores y con soluciones cada vez más adaptables a cada una de las necesidades que tienen los sistemas energéticos y sobre todo en particular los sistemas eléctricos. Entonces aparece como lo que llamamos un hot topic, ¿sí? Hoy el almacenamiento de energía empieza a ser un tema de muchísima relevancia, ¿sí? Este año el MIT publicó un trabajo que se llama The Future of Energy Storage, y ahí, fíjense, uno de los puntos que marca, más allá de plantear otros que tienen que ver con instar al gobierno de los Estados Unidos a que inviertan en investigación y desarrollo, sobre todo para el almacenamiento a largo plazo. Uno de los puntos que me llamaba la atención es el que un análisis centrado en países en desarrollo, en ese caso de este estudio en la India, destacando la importancia de los sistemas de almacenamiento de largo plazo y unos ejercicios de escenarios energéticos donde marcaban que con el uso de almacenamiento, con distintas tecnologías de almacenamiento, el escenario que tenía políticas de almacenamiento activas con introducción de estas tecnologías, podía disminuir las emisiones de CO2 al 50%, ¿sí?, al 2040 versus el escenario BAU, el escenario sin este tipo de políticas. Con lo cual pasa a ser cada vez más relevante, y hoy, donde todavía no vimos toda la capacidad de las tecnologías de almacenamiento, donde nos esperan seguramente irrupciones de la tecnología que van a bajar costos y van a hacer que estas tecnologías nos ayuden a hacer más eficientes, más descarbonizados nuestros sistemas energéticos. Así que sin más, simplemente como preámbulo, lo que voy a hacer es presentar a los integrantes del panel. Vamos a tener, ¿sí?, vía streaming, vamos a conectarlos de manera virtual. Ahí ya lo estoy viendo a mi amigo Edwin Malagón del BID, especialista regional en energía. Hola Edwin, te saludamos desde acá, desde Panamá.
Pablo Corredor, consultor en energía también, va a estar virtual Pablo. Danilo Jara, de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía de Chile, que está dándole una impronta muy importante al desarrollo de los sistemas energéticos descarbonizados y a trabajar con este tipo de soluciones. Sí, nos acompañan acá Danilo Chávez, Project Development Manager de Canadian Solar, que nos va a contar también algunas experiencias particulares de desarrollo de proyectos. Meyana Camara, Sales Manager Battery Energy Storage para Américas de BASF. Thank you, Meyana. Ricardo Gorini, Senior Program Officer de IRENA, de la Renewable Energy, International Renewable Energy Agency. La Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿sí? Ricardo es Senior Program Officer, ¿sí? Y nos va a contar un poquito algún panorama, un contexto desde la mirada de IRENA de todos estos temas vinculados al almacenamiento. Andrea Robo, Business Developer for Ecuador, de la empresa Hidrógeno de Francia. También nos va a contar a Andrea su trabajo y qué está haciendo, ¿sí? Hidrógeno de Francia en Latinoamérica. Y después Fabián González Candia, de Fusion Solar Energy Storage de Huawei, ¿sí? Así que muchísimas gracias, un destacado panel. Y vamos a, como les decía, vamos a romper un poco el hielo y vamos a escuchar hablar a nuestros panelistas, que son los que nos van a aportar valor, ¿sí? Simplemente yo acá sirvo para hacer una breve introducción, pero una pregunta, vamos a empezar con algunas preguntas generales, y esas preguntas generales, una de ellas es, bueno, el almacenamiento energético, y más allá de lo que decía de las baterías, en términos amplios. ¿Qué tenemos que hacer, qué tienen que hacer nuestros países en Latinoamérica desde el punto de vista regulatorio para ayudar a que las baterías, a que los sistemas de almacenamiento nos ayuden, ¿sí? Entrando como soluciones a mejorar nuestros sistemas energéticos, a mejorar nuestros sistemas eléctricos? ¿Cómo podemos motivar, ¿sí? Promover, ¿sí? esa introducción de energy storage, ¿sí? De almacenamiento en nuestros sistemas? Adelante, el que quiera comenzar. Melea, ¿querés comenzar? Okay. Is this on? Oh, yeah, awesome. Hi, everyone. My name is Meyana Camara. I'm excited to be here today. I work for BASF, the chemical company, and I'm the sales manager for our sodium and sulfur batteries in the US, covering North America and also South America and the Caribbean as well. So it's a pleasure to be here. And just to answer the question directly, I think the first thing that the Latin American countries have to consider is thinking about the challenges of introducing energy storage into the energy market. I think once we begin to recognize that we need to remove every barriers and shaping the regulatory framework to include batteries, this would definitely open up the door for energy storage. So I think number one is working with the regulatory framework to remove barriers. That's what I think. Bueno, muchas gracias. María, Andrea, por favor, si quieren presentarse, hablar un poco también de qué hacen sus empresas también en Latinoamérica, siéntanse libres. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes con todos. Yo soy Business Developer para Hidrógeno de Francia, una empresa especializada en soluciones de hidrógeno y electricidad para la reconversión del hidrógeno verde producido por países que tienen altas capacidades de penetración de renovables y eliminar esta intermitencia que tienen las renovables por naturaleza. Esta intermitencia permite que se aproveche el recurso existente solar o eólico durante el día y que la electricidad pueda estar disponible durante la noche cuando este recurso es escaso o no hay este recurso. Esto permite que se pueda despachar a la red una electricidad limpia, firme y estable, siendo un modelo que permite lograr la disrupción, la descentralización, la digitalización y la descentralización. Con esto nosotros tenemos un elemento clave que puede ser comparado con una central térmica.
Cuando tenemos esto en mente, los temas regulatorios son clave porque no se puede considerar una central de hidrógeno igual a una central renovable sin almacenamiento o con almacenamiento en baterías, y se vuelve un poco más comparable a las centrales térmicas. Sin embargo, la regulación no puede ser igual porque las centrales térmicas tienen un elemento importante que es la volatilidad de los precios de los combustibles. Este sistema habilitador de un marco regulatorio es el que tiene que ser considerado en las discusiones para poder saber cómo podemos manejar estos sistemas, especialmente cuando hablamos de zonas aisladas, de contextos de islas, de contextos de autogeneración y autoconsumo, y cómo podemos balancear los costos reales de la energía cuando nosotros necesitamos de enfocarnos en reemplazar los sistemas térmicos en pro de la descarbonización. Esta habilitación solo se la puede hacer cuando se trabajan en conjunto, tanto la academia para temas de estudios y temas de promoción de este tipo de tecnologías y de innovación, con el sector público, que es quien permite esta habilitación, tanto para el sector público como para los industriales y los privados, pero también con el sector privado, que es quien va a hacer, tiene la necesidad de un off-taker para poder hacer los contratos de compra, venta y energía, para factibilizar la instalación eléctrica, el tiempo de vida útil, que son 20-25 años al menos. Entonces, los temas regulatorios son un obstáculo, pero al mismo tiempo, al ser una tecnología nueva, esto permite empezar un camino de cero y habilitar estos procesos de disrupción tecnológica y cultural que existe actualmente con el hidrógeno. Gracias, Andrea. Fabián, te escuchamos. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y especialmente porque es un timing difícil, ¿no? Post almuerzo, el tiempo fue muy corrido, así que de verdad que apreciamos acá junto a mis colegas que estén compartiendo con nosotros. Yo soy Fabián González, soy el VP para Latinoamérica de Huawei para todos los temas de almacenamiento a distintas escalas. Huawei es quizás lo conocen mucho por los teléfonos, por los equipamientos computacionales, las redes, pero Huawei está trabajando en temas de energía hace ya muchos años. Es el líder de proveedor de inversores para la industria fotovoltaica y sistemas de transformación ya hace varios años a nivel global. Y bueno, tenemos sistemas de almacenamiento en baterías de litio y conectando eso con el objetivo de este foro, que es cómo la innovación o a través de la innovación podemos posibilitar la transición energética, conseguir la carbono neutralidad. Y bueno, primero a través de la innovación, ¿no? Porque la batería no es nada nuevo, ¿no? Ya los egipcios tenían sistemas de baterías, por ahí se han encontrado en los vestigios. Tenemos baterías que lo utilizamos todos los días, en todos lados, pero hemos visto en los últimos años una transición fuerte, dada primero la electromovilidad, y es el principal driver para que esto empiece a conseguir un decaimiento de precio y un avance tecnológico muy acelerado. Y esto en nuestro sistema eléctrico o energético ha posibilitado que empecemos a incorporar ya en nuestra región en particular proyectos reales de tecnologías que hace no muchos años parecía imposible. Sin embargo, hay algunas aplicaciones, ¿no? en distintos países, pero en zonas muy puntuales. Y ahora, para esta transición energética, el desafío es diferente. Países o zonas como Chile o ciertos nodos en México o Uruguay o ciertas áreas en la región no pueden incluir más renovables solamente. Entonces, un mecanismo que permite que esta transición se lleve a cabo, sin duda que va a ser el almacenamiento, y eso es lo que estamos viendo. ¿Ven ahí? Muy bien, muy bien. Vamos. No, por favor, vamos a ir pasando, y la idea era tener una dinámica de respuestas, de ir escuchando algunas respuestas puntuales, y después vamos a ir avanzando en la charla con algunos otros temas más específicos. Adelante.
¿Me escucha bien? Ok, Sí, perfecto. Sí. No, muchas gracias. Igual, o sea, es un gusto muy grande estar aquí representando a IRENA, que justamente, para quien no conoce, es la Agencia Internacional de Energías Renovables. Los países son los miembros, ¿no? O sea, es una agencia donde tenemos los member states y como 170 y plus países. Así que es un gusto estar aquí porque podemos también traer un poco la visión global en ese sentido, ¿no? De lo que es el tema de la transición energética, el tema específico de este panel, que es el almacenamiento. Pero me gustaría sí empezar con lo que es el contexto un poco más del outlook al 2050. ¿Y por qué eso? Justamente para entender que sin el tema del almacenamiento y todo lo que es, por supuesto, la innovación y amplia, ¿no?, que vamos a discutir aquí, se ve muy difícil la transición, ¿no? Creo que la transición aquí, todos nosotros sabemos cuán difícil es en términos de acelerar eso. O en el panel anterior se hablaba, ¿no?, de lo que es el 1,5 y las dificultades relacionadas a ese carbón del 1,5 y todos sabemos que hay que acelerar como un poco de todo, ¿no?, o mucho de todo, no solo las energías renovables, pero todo el tema de la transición en general, justamente, por ejemplo, la parte de eficiencia energética, la parte de electrificación, la parte justamente que tenemos nosotros en el Outlook como central, que es la parte de renovables. O sea, son algunos drivers, ¿no?, que nos traen aquí para la transición energética. Y en ese contexto tenemos entonces algunos puntos. Por ejemplo, la Agencia Internacional tiene un estudio que es el Outlook 2050, que les invito a ustedes a mirar, está en nuestra web. Y ese Outlook es el WETO, World Energy Transition Outlook 2050. Trae algunos números interesantes, ¿no?, para lo que son esos drivers. En primer lugar, tenemos, como le dije, central el tema de la electrificación. Electrificación que es justamente en el tema del transporte, la edificación, la industria. Todo eso tiene que electrificar como parte de ese proceso de transición energética. Es una solución que nos parece competitiva, es una solución que nos parece que trae la descarbonización, es una solución que nos parece técnicamente factible. Y, claro, por el otro lado, no solo la eficiencia energética, pero también el tema de la penetración de renovables, generación renovable. Y en ese contexto, hacia 2050, hay un avance necesario para el 1,5, es uno de los escenarios que tenemos, muy significativo. Estamos hablando de más de 30.000 gigawatts instalados, 90% renovable, donde 70-75% ahí sería de variables renovables. Estamos hablando de una cantidad expresiva, pueden imaginar ustedes, de deployment, ¿no?, de generación renovable y lo que significa eso para el sistema, que es justamente lo que hablaban ustedes, ¿no?, que justamente con esa variable renovable necesitamos operar el sistema de una manera distinta, más innovadora. Y ahí surge el tema del almacenamiento, no solo por el tema de los servicios ancilares, el tema de la flexibilidad, el tema del seasonal storage needs y todo eso, que deja a los operadores ahí preocupados, ¿no?, de cómo eso va a manejar. Lo que tenemos nosotros es técnicamente factible y el tema, por supuesto, del storage es el key, es uno de los puntos centrales. Tenemos oportunidad para seguir discutiendo esa temática, ¿no?, pero específicamente lo que se refiere a los distintos usos del storage. Estamos hablando de storage no solo para esos servicios, como le dije, ¿no?, pero hay storage behind the meter, toda la parte distribuida, ¿no?, toda la parte centralizada, y no solo las baterías, pero también podemos aprofundar en la secuencia, ¿no?, pero el tema de
del rol de las hidroeléctricas, ¿no? Que hay que hablar un poquito de eso enseguida, pero ya dejamos eso para Es un después, gran ¿no? tema este. Después vamos a hablar específicamente del rol de las hidroeléctricas como sistemas de almacenamiento en sí mismos y es muy importante por el rol que las hidroeléctricas tienen en varios países de Latinoamérica. Antes de ir a Daniel, vamos a pasar a la parte virtual, así vamos haciéndolo un poco más dinámico. Edwin, si querés avanzar tú con esta idea de, bueno, de lo que estábamos hablando, cómo hacemos en Latinoamérica, cómo hacen nuestros países en estructurar regulaciones para promover la introducción de storage, de almacenamiento en nuestros sistemas energéticos. Bueno, Mauricio, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, me presento, Edwin Malagón, de la División de Energía. Actualmente me encuentro en la oficina de La Paz, Bolivia, a cargo de la cartera de proyectos de la división en Bolivia. Y también estoy trabajando el tema del almacenamiento con un grupo de estudio que tenemos en la división. Bueno, yo veo cómo surge todo este tema de la necesidad pues, de un marco regulatorio y de cómo se podría hacer la ruta para trabajarlo, ¿no? Primero vemos que la necesidad está surgiendo, automáticamente está surgiendo, y esa necesidad de mayor flexibilidad en los sistemas genera unas oportunidades que ya están aprovechando los agentes privados. Es el caso, por ejemplo, de los generadores térmicos. La primera batería en Chile, por ejemplo, se instaló por allá en el 2009 y fue en una central térmica. Por otro lado, estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, hace un par de semanas se inauguró un proyecto con 70 megavatios de almacenamiento en transmisión, también una iniciativa de un agente privado, sin que todavía exista como una regulación para ese tipo de casos, o desarrollando regulaciones como muy ad hoc para casos específicos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que surge, y escuchando un poco a los demás panelistas, es que se requiere como tener un entendimiento mayor de las tecnologías y de las aplicaciones, ¿no? De cómo se comporta cada una de esas opciones que tenemos, por ejemplo, las BATROS, y aquellas soluciones que son para más larga duración, como... Edwin, estamos teniendo algún problema con tu conexión. Si querés apagar la cámara, quizá te podemos escuchar mejor. Puede ser las centrales reversibles hidroeléctricas, ¿no? Y la apagó. Ahí se escucha mejor. Ahí posiblemente te escuchamos mejor, porque se cortaba un poquito. A ver. Ahí te escuchamos, adelante. Bueno, entonces digamos que entender esas tecnologías y esas aplicaciones son claves para poder definir. Un tema tan transversal. Se ha cortado. Se cortó un poquito, Edwin. Estamos con algún problema con tu conexión. A ver si puedo acá bajarle. Bueno, ahí voy a intentar hablar más despacio, a ver si me escuchan. A ver. Básicamente para redondear la idea. Bueno, luego, después de entender las tecnologías, las aplicaciones, es importante ver cómo se incorpora en cada esquema de mercado, ¿no? Cada país tiene un esquema un poco más sofisticado, por ejemplo, en mientras que hay otros sistemas que son una misma empresa integrada verticalmente, que tal vez sea más un tema de eficiencia que de mecanismos de mercado. Entonces hay que ajustar cada una de las soluciones que se quieran incorporar que provee el almacenamiento, adaptarlas a ese sistema. Dejo ahí por ahora, Mauricio. Gracias. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Buen punto el que señalabas de cómo adaptamos nuestros sistemas, nuestro diseño de mercados a este tipo de soluciones, que no solo es parte de la regulación, sino
la propia arquitectura y normas de cómo funcionan nuestros sistemas eléctricos, energéticos y eléctricos en particular. Vuelvo acá a Panamá y vamos ahí con Daniel. Daniel, adelante. Gracias, Mauricio. A ver, me presento. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, a los organizadores y a mis colegas aquí panelistas. Yo soy Daniel Chávez, yo soy el gerente general de Canadian Solar Colombia. Solo por, digamos, hacer la cuña publicitaria, Canadian Solar, digamos, somos más conocidos históricamente por la manufactura de paneles solares. Y últimamente, digamos, estamos teniendo un papel, digamos, importante en todo lo que tiene que ver con proyectos de almacenamiento, sea con baterías, sea standalone o proyectos híbridos en la región. Por darte unos números, en Colombia tenemos el primer proyecto de almacenamiento, digamos, que es del sistema de transmisión, 45 megavatios hora. En Chile sí que tenemos proyectos híbridos y en Estados Unidos, bueno, digamos, tenemos unos 1.300 megavatios, 2.600 megavatios hora, digamos, sobre todo en California y en Texas, ¿no? Para comentar sobre temas regulatorios, yo en eso tengo una visión un poco polémica, en el sentido de que uno siempre lo primero que te dice, hablo para baterías, ¿no? Regulación de baterías específicamente. Normalmente lo que uno dice es falta regulación. Eso es lo primero, es dónde está la comisión reguladora, cómo lo vamos a regular. Y si tú ves, te doy ejemplos puntuales en el mercado que yo manejo, que es Colombia. En Colombia se dio el primer proyecto de baterías para una planta térmica, se dio el año pasado, el grupo Enel lo montó, un proyecto, digamos, para hacer regulación primaria de frecuencia y aliviar un poco aliviar la capacidad efectiva neta de su planta. 0 resoluciones se necesitaron. No se necesitó una resolución. Entonces, siento yo que muchas veces, o el tema hoy de las baterías no es un tema regulatorio, digamos, plantas que estén o baterías que estén asociadas a recursos de generación no pasa por un tema regulatorio. Yo siento que pasa por un tema económico y que sea económicamente viable las soluciones. El litio desde junio o julio del año pasado ha subido en un 550%. Entonces, yo siento que, digamos, no va por un tema tan regulatorio. Digamos, en Colombia pues tenemos 10 gigavatios de baterías en forma de centrales hidroeléctricas, pero para otras latitudes y sobre todo, por ejemplo, el caso chileno, que tienen una transición energética muy complicada porque tienen 6, 8 gigavatios para dentro de muy poco que tienen que... Claro, entonces eso va a ser interesante, pero yo siento que tiene que ver con un tema más, digamos, de rentabilidad y de visibilidad económica de los proyectos. Y si vamos un poco más allá, yo qué le pediría al regulador, haciendo un ejercicio de yo qué le pediría a un regulador de pronto para viabilizar y masificar más estos sistemas. Yo diría una modernización de los sistemas, digamos, del despacho y del mercado mayorista. Digamos, todavía en algunos países tenemos mercados del day ahead. Es muy difícil hacer forecast o hacer arbitraje con baterías para, digamos, si no tenemos como, digamos, un sistema, digamos, intradiario. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que nos abrieran la puerta para que los servicios complementarios en los países sean mercados competitivos, que es otra entrada, digamos, importante para los sistemas de almacenamiento de baterías. Y adicionalmente, tal vez dar capacidad o dar potencia o dar energía firme, asignar una energía firme a las baterías, que seguramente a nivel de financiación pues haría que sean financiables y hacer viables estos proyectos.
ese último punto, vos decís pagos de capacidad para los... Ok, es un punto súper interesante ese. Bueno, un minuto. Vamos acá y vuelvo con Fabián que quería plantear algo. Esto es como un talk show de televisión. Vamos afuera. Bueno, vamos ahí con Danilo Jara, creo que Danilo está en Chile. Adelante, Danilo, por favor. Correcto, ¿me escuchan bien o no? Perfecto, Danilo, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio, por la introducción. Yo soy Danilo Jara, soy jefe de regulación de la División de Energía Renovable y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y trabajo con Guillermo Soto. Me pidió que te mandara saludos. Un gran amigo, Guillermo. Sí. Un saludo. Sí, bueno, en el caso de Chile, el almacenamiento se está convirtiendo en un actor súper relevante en el proceso de descarbonización. Nosotros como país tenemos un compromiso súper, digamos, agresivo con llegar a una carbono neutralidad. Tenemos una meta al 2050, tenemos 100% de nuestra matriz, cero emisiones, pero yendo un poquito más lejos queremos sacar todo el carbón pronto, al menos. Tenemos un compromiso con las empresas ya desde el 2040, eliminar todas las plantas de carbón en nuestro sistema y estamos tratando de acelerarlo aún más. Y para poder lograr eso, inequívocamente vamos a necesitar almacenamiento. Tenemos mucho potencial renovable, sin embargo nos falta energía renovable durante la noche, que son las horas de mayor estrés de nuestro sistema hoy en día. Hoy en día la matriz se está alimentando en esos horarios principalmente con combustibles fósiles. Entonces, poder sacar, por ejemplo, los 5 gigas de carbón que tenemos en el país, solo eso ya demanda 25 gigas de renovables, de los cuales al menos 5 son de almacenamiento. Entonces, un poco para poder habilitar este futuro con almacenamiento tenemos que hacer varias cosas. Por un lado, tenemos que eliminar, como ya han dicho, barreras de entrada y adecuar los mercados para que puedan ajustarse a los riesgos que enfrentan los sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, partiendo con una habilitación de que puedan participar de estos mercados. O sea, si uno mira las regulaciones de los países, los sistemas de almacenamiento no es claro que puedan participar, y más aún si son sistemas standalone, menos. Quizás asociado con un proyecto de generación es un poco más fácil, pero si pensamos en sistemas standalone, necesitan una habilitación directa en la regulación. Pero también tenemos que adecuar nuestros mercados, por ejemplo, como ya se dijo, introducir mercados intradiarios, costos marginales con una mayor regulación, y ir un poquito más allá y también crear una demanda por atributos de flexibilidad y gestionabilidad de las renovables. O sea, tenemos que decirle a los inversionistas que no solo necesitamos más renovables, sino que estas renovables sea flexible y gestionable. Entonces ahí entra un poco dar las condiciones para que el arbitraje sea rentable y posible, incorporar estos sistemas en el mercado de confiabilidad o pagos por capacidad, modernizar nuestro mercado de servicios auxiliares, etcétera. Un poco lo que tenemos que buscar ahí, creo, es intentar también reducir la incertidumbre que estos proyectos enfrentan y dar condiciones para que sean bancables económicamente y puedan conseguir financiamiento. Pero esta transición tiene que guiarse con ciertos, por así decirlo, principios. Creo yo que hay que abogar aquí por la neutralidad tecnológica. Las baterías no son la única tecnología de almacenamiento que existe, y en ciertos casos, con ciertos requerimientos técnicos específicos, otras tecnologías podrían también ser factibles de implementar. Y tenemos que lograr esta transición, ojalá a través de mecanismos de mercado, para que la transición sea al mínimo costo posible. Por último, creo que es súper importante no olvidar la democratización de este proceso y permitir que todos los segmentos de la sociedad puedan participar. Y aquí un poco también salen a la discusión lo que son los medios energéticos distribuidos, porque estos medios pueden contribuir de forma importante a todo este proceso y a la vez le permiten a todas las personas también hacerse partícipes del proceso de descarbonización. Entonces, no solo tenemos que pensar en grandes baterías instaladas lejos de los centros de consumo, sino que también en este mundo donde podemos llegar a tener muchos sistemas de almacenamiento en las casas, en los negocios, en las industrias, y a través de la coordinación, digamos, apropiada, con una implementación de una plataforma tecnológica que permita la gestión de estos recursos, también puedan incorporarse y aportar en todo este proceso de descarbonización.
Bueno, muchas gracias, Danilo. Un gran resumen. Ahí veo muchas coincidencias con algunas de las cosas que planteaba Daniel recién. Así que me parece que nos vamos dando una idea de algunos temas vinculados sobre todo al mercado eléctrico, que me parecen fundamentales, y algunos otros aspectos que marcabas. El tema de neutralidad tecnológica, que me parece que es fundamental discutirlo y plantearlo, y cómo los mecanismos de mercado pueden ayudar o no a esa neutralidad tecnológica. Y vamos a Pablo. Pablo, adelante, por favor, y después empezamos con algunas preguntitas más específicas y hasta algunas reflexiones que creo que Fabián quería acotar algo. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Sí, perfecto. Bueno, los saludo a todos, para no numerar uno por uno. Yo pues soy Pablo Corredor, consultor en temas de energía. Mi experiencia fue, yo fui operador del sistema eléctrico colombiano, fui el primer gerente general o CEO de XM hasta el año 2012. Después he venido trabajando como consultor tanto en Colombia como en diferentes países de Centroamérica. En tema de no solamente la experiencia, más adelante pues vamos a ver la importancia de la hidroelectricidad en el tema de la flexibilidad, tal como se mencionó inicialmente, pero para hacer un resumen breve de estos años que he venido trabajando como consultor en temas especiales y relacionados con el almacenamiento, en el año 2014 apoyamos a AES para analizar en Colombia cuáles serían las posibilidades de utilizar el almacenamiento. Veíamos que pues la aplicación obvia era que pudiera prestar regulación primaria de frecuencia y que ahí, como bien lo dijo Danilo, pues no era necesario ningún cambio regulatorio. La segunda aplicación que encontramos que era muy importante era para flexibilizar los sistemas de transmisión en el sentido de que podía apoyar el aumento de capacidad de transporte bajo contingencias N-1 y ahí salió la propuesta de instalar baterías en el área de Barranquilla, y después la unidad de planeamiento minero energético y XM perfeccionaron y pues se concretó con lo que está haciendo Canadian Solar. Y además pues a Canadian Solar lo estamos apoyando en algunos temas de requisitos de entrada en operación de la parte de las baterías que ellos están instalando y del relacionamiento con los diferentes operadores de la zona. Adicionalmente, en este tema tuvimos la suerte con PCR de construir un prototipo para la Comisión de Regulación de Energía y Gas del modelo de mercados intradiarios y su cooptimización con servicios complementarios. Y actualmente estoy acabando, digamos, debo terminar el contrato el 15 de diciembre de todos los criterios técnicos de servicios complementarios para Colombia y cómo realmente se complementa con los mercados intradiarios y cómo realmente se activa en tiempo real. Esa básicamente pues, ha sido la experiencia que ustedes ven, pues ya lo han mencionado, y ya como un tema, digamos, para no avanzar mucho, yo creo que pues tiene parte regulatoria y hay cosas que pueden no ser necesariamente con requisitos regulatorios. Pero algo que hemos visto aquí en Colombia, lo primero es que cambiar el criterio de confiabilidad tradicional, que esto no pues consideraba o considera la suficiencia y la seguridad. Entonces es muy importante que el regulador incluya dentro de este criterio también lo que es la flexibilidad y la resiliencia. Y ya al considerar esto ya empieza, digamos, a tener un papel mucho más importante. Todo lo que se necesita para garantizar la flexibilidad tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Y el almacenamiento, pues para las dos cosas, pues puede apoyar el almacenamiento en baterías y fundamentalmente para la flexibilidad y también para la resiliencia en la operación misma, que combinada en Latinoamérica con los sistemas hidroeléctricos, pues va a tener un buen desempeño y además, pues se va a poder obtener con unas eficiencias muy altas y se va a poder enfrentar lo que son rampas o variaciones grandes producidas tanto por la demanda como por la variabilidad de las fuentes renovables.
Entonces aquí vemos que, digamos, entra a jugar un papel muy importante este tema de estos criterios, de que realmente sean asimilados tanto por el regulador como por la industria y por la demanda misma. La participación de la demanda vemos que es supremamente importante. Lo que están hablando tal vez Edwin sino Danilo de Chile, de la importancia de la democratización también se está viendo en un elemento fundamental. Adicionalmente a esto, yo creo que la importancia del almacenamiento, que pues no solamente es para la flexibilidad misma en la operación desde el punto de vista de energía y potencia, visto más como un servicio complementario, también la flexibilidad que le puede dar a las redes de transporte, como mencionábamos, digamos, la aplicación que está instalando Canadian Solar en Colombia. Entonces yo creo que es un tema que es fundamental mirar también el regulador cómo considera el almacenamiento en el caso de que sea la parte de mercado, porque la detrás del medidor pues no necesariamente es de mercado, sino pues son aplicaciones propias de cada agente, ya sea productor o el mismo consumidor, etcétera. Pero sí cuando, digamos, está, digamos, para prestar un servicio, no necesariamente generación, no necesariamente es transmisión, no necesariamente es consumo. Entonces tiene la importancia de definirlo también. Entonces, ¿qué es el caso de las baterías? Que prácticamente traslada, es en el tiempo la energía de un instante del tiempo a otro instante del tiempo. Entonces ahí entra a jugar un papel importante la definición del servicio de almacenamiento con baterías, realmente qué es, o qué actividades, o cómo se asimila y cómo se logra, digamos, que participe tanto quienes lo pueden prestar, cómo se va a remunerar, si es vía mercado o es vía administrada, dependiendo de las reglas que ponga el regulador. Bueno, Pablo, esto creo que doy un panorama general, creo que muchas de las cosas ya se habían mencionado, pero quería mostrar, digamos, la experiencia que en Colombia se ha logrado en los últimos años, que creo que ha sido importante y que pues nosotros como PHC, que es mi empresa de consultoría, ha logrado participar de una forma bastante activa. Y además en Panamá pues participé en lo que fue la estrategia de innovación, que se dio bastante énfasis al tema del almacenamiento y ligado al tema de la flexibilidad. Pablo, te agradezco mucho. Lamento, la verdad que con cada uno de ustedes podríamos hacer un seminario específico, porque cada uno está aportando temas de mucho análisis, ¿sí? Que merecen mucho análisis, pero vamos a tratar por lo menos de plantearlos a todos estos temas y que generen al menos preguntas, ¿sí? Y seguramente iremos desarrollándolos en otras charlas. Vamos a seguir con unas nuevas preguntas. Ahí, Fabián, vos querías plantear algo respecto de lo que se decía. ¿Seguimos? Sí, vamos sin problemas, vamos a ir avanzando porque creo que van surgiendo temas que van siendo relevantes. Yo me gustaría bajar un escalón y plantear una segunda pregunta, ¿sí? Y después tratamos de cerrar con algunas preguntas específicas. Si ustedes tienen que hablar de tecnologías en particular, ¿qué tecnologías de almacenamiento ven como las que hoy pueden tener mayor posibilidad de desarrollo o se pueden desarrollar más velozmente en la región, en Latinoamérica? Y acá posiblemente haya distintas visiones y creo que esto puede enriquecer un poco el panel. Así que adelante, por favor. Y quiero una visión bien personal, profesional, pero de algunas tecnologías en particular que ustedes ven como con un potencial de mucho desarrollo, ya sea por la importancia en los sistemas energéticos o por la velocidad de desarrollo y de algunos servicios particulares que pueden brindar a estos sistemas. Adelante. Mediana. Okay, sorry, there's a delay because of the translation. No. But I think that it's pretty much open.
you can have different applications. It all depends on the market. I don't think limiting Latin America to a specific technology will make sense because then that will close the doors. But if you have different technologies, that opens up diversification for the market. So if you're looking for a shorter duration, lithium ion would be best for that. 2-hour duration, 4-hour duration, whatever the case may be. But if you're looking for longer storage duration, then you're looking at redox flow. You're looking at sodium sulfur batteries. So really, I wouldn't say there's a specific one I want to narrow down to, but I think the market is open to have different types, and that will just create a lot of competition and then just diversification of the market itself. So nothing specific, but all is open. Bueno, es un buen punto el tema de la diversificación y está unido, me parece, a lo que se planteaba hace un rato de la neutralidad, ¿no? De la neutralidad tecnológica, pero bueno, pueden haber distintos puntos de vista y adelante si querés, Andrea. Creo que no respondemos a la pregunta. Ok, puedo seguir yo. Gracias, Mauricio. A ver, coincido con que no hay fórmula mágica acá. Dependiendo de la aplicación, va a ser una tecnología u otra que va a tener ventaja para aplicaciones rápidas y de corta duración. Ahí creo que no hay lugar a duda. Las tecnologías de baterías de litio son las que, si vemos en los últimos años, las que han ganado la batalla, en particular tecnología, incluso dentro de aquellas de litio ferrofosfato, también se ha visto que tienen la mayor participación del mercado, ¿no? de esta torta. Pero hay otras, ¿no? Y hay que verlo en el tiempo. Hoy día, para el desafío que tenemos hoy, sin duda que las baterías de litio están tomando un rol fundamental, pero en el largo plazo y para otras aplicaciones será, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Que representa muy bien Andrea. Y ahora, Fabián, vamos a volver con una pregunta específica para Andrea sobre esa tecnología de hidrógeno. Ajá. Y luego hay que mirar dentro de esta tecnología, sin descartar las otras. Hay almacenamiento químico, físico, si vemos tecnología de concentración solar, tiene almacenamiento en sales. Pero hay que ver cuál es la aplicación, cuál es el retorno y cuál es la inversión. En particular en nuestra región, sabemos, ¿no? Cada uno de los países, cuál más, cuál menos, tiene ciertas ventajas, por ejemplo, irradiación o velocidades de viento o características positivas de viento, pero también hay riesgos. Y nuestra región se caracteriza por tener algunos desafíos en esa línea. Y los proyectos con mayor inversión o de retorno de mayor plazo, sin duda que va a ser un desafío que hay que mirar también, ¿vale? Bueno, gracias. Sí, Ricardo. Sí, a mí me gustaría, como un follow-up de lo que hablaba antes, ¿no? O sea, como les decía, me parece que necesitamos mucho de todo. Y la diversificación aquí es muy importante para ese horizonte 2050. Ricardo, ahí hay un tema interesante que es lo que vos planteabas de esos ejercicios de Outlook Claro. que hace Irena, y me parece que esa mirada global y un poco de cada uno de los países es muy importante para este punto. Me gustaría traer esa visión, o sea, cuando hablamos de lo que son los servicios energéticos, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, y la necesidad de innovación en el sentido más amplio. Tenemos que buscar esas soluciones, claro, costo competitivas, y ahí el rol de lo que es el mercado, ¿no? De lo que es, por supuesto, lo que es el design del mercado con la precificación correcta de los servicios y todo eso. O sea, es el tema de la regulación, de las estructuras de mercado, todo el tema de la planificación que necesita incorporar eso de una manera muy activa, ¿no? Y me refiero a los planificadores, no solo de lo que es la logística, la transmisión, pero una visión más amplia también con la parte distribuida, que todavía no hablamos, pero estamos hablando aquí en el Outlook de 1,7 billones de vehículos eléctricos en 2050. Y eso son baterías ambulantes, ¿no? Como decimos nosotros. Así que hay que pensar todo eso, ¿no? O sea, cómo traer ese sector coupling, otro concepto que tenemos ahí, que es justamente aprovechar esos assets y hacer el giro del activo, ¿no? De esos assets de una manera que es costo competitiva para la sociedad, para todos, ¿no? Estamos hablando de oportunidades de negocios muy, muy buenas.
Y eso es lo que decimos que es el System Innovation, el sistema de innovación más amplio, ¿no? Estamos hablando de business model, estamos hablando de la tecnología per se, estamos hablando de la regulación y del mercado, estamos hablando de sistemas de operación que son muy diferentes de lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y eso, el sistema de innovación entonces es muy importante. Pero me refiero entonces que esta pregunta sería básicamente, creo que la diversificación, hay que tener en mente que tenemos que atacar eso de una manera amplia y cooperativa. Y por supuesto, en algún momento tenemos que hablar de la integración de todo eso y también la integración entre los países como forma de almacenamiento. Pero dejo para la próxima ronda. Bueno, un buen punto. Se sigue poniendo el acento en la diversificación en este tema. Vamos un segundo con Edwin. Volvemos acá. Edwin, tu visión sobre este tema. Tecnologías, oportunidades diferenciadas, diversificación, neutralidad. ¿Cuál es tu visión respecto del tema? Bueno, yo creo que es algo bien interesante porque el almacenamiento es como una oportunidad para la innovación, ¿no? Y lo estamos viendo que si bien las baterías de litio están dominando el mercado, jalado mucho precisamente por la electromovilidad que les da economías de escala, el litio tiene bastantes retos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la disposición final, todos los procesos de reuso y reciclaje son complejos, su misma vida útil está alrededor de los 10 años, lo que quiere decir que hay que hacer una inversión otra vez de CAPEX a los 10 años. Y hay tecnologías que están surgiendo para cumplir este tema de la larga duración, ¿no? Superar esas 4 o 6 horas creo que es algo bien importante. Y ahí surgen, por ejemplo, las baterías que mencionó Mariana al principio, ¿no? Por ejemplo, las Redox Flow, las baterías de flujo, pueden tener un funcionamiento más sencillo, ¿no? Si bien hoy todavía no están, su penetración en el mercado no es tan alta, su manejo es mucho más sencillo, no tienen problemas, por ejemplo, de la parte de la temperatura, su disposición final es más sencilla después de, por ejemplo, el flujo, el vanadio puede ser reutilizado. Entonces, creo que es una ventana para la innovación y hay que dejar que esto sea, como mencionamos anteriormente, sea neutral, ¿no? Crear el ambiente, tanto lo que sea ambiente regulatorio y el ambiente de negocios, para que puedan venir nuevas tecnologías y que puedan superar este tema, por ejemplo, de la larga duración, que es una limitante que tienen en este momento las de litio. Bueno, gracias Edwin. Ahí subrayo el punto que marcaste sobre la disposición final. Un gran desafío en Latinoamérica, donde estamos hablando de la introducción de este tipo de tecnologías, del impulso a este tipo de tecnologías, pero al mismo tiempo, y no en el futuro, sino hoy, también tenemos que pensar en qué vamos a hacer con la disposición de las baterías, con la disposición fundamentalmente de las baterías, ¿sí? en términos de los sistemas de almacenamiento. Así que subrayo ese punto, lo dejo ahí pendiente por si alguien tiene también después alguna consideración sobre el tema que me parece un gran tópico para hablar no solo del desarrollo, sino de toda la vida de específicamente las baterías. ¿Sí? Estamos acá, aprovecho, Danilo, tu visión sobre este tema. Ya anticipaste algo sobre la neutralidad, pero quiero tu visión de las tecnologías en particular, de cómo ves su desarrollo relativo hoy y a futuro. Ay, no te escuchamos, creo que estás muteado. Ahí sí. Ahí. Sí, ahora sí, ¿no? Sí. Te decía que va a depender mucho de lo que le demandemos un poco a la batería o a los sistemas de almacenamiento y lo que necesitemos. En el corto plazo, claramente lo que necesitamos son sistemas de más corta duración, porque hoy día el problema principal es el abastecimiento de las horas punta, ¿cierto? Todavía tenemos combustibles fósiles que están operando en nuestro sistema. El gas, por ejemplo, va a ser un elemento o un combustible de transición importante durante los próximos años. Entonces, nuestros esfuerzos están concentrados, ¿cierto?, en lo que sucede en las horas punta. Pero en la medida que nos veamos obligados a sacar más y más combustibles fósiles,
ya empezamos a pensar en almacenamientos de mayor tiempo de duración y en suministrar a la red con algunos atributos que a lo mejor los sistemas de almacenamiento de menor duración no pueden entregar. Ciertamente, cuando estamos hablando de corta duración, el litio es el principal protagonista, el que se ha posicionado como la solución más costo efectiva, pero si ya empezamos a necesitar una duración mayor, porque ya no vamos a tener los combustibles fósiles de antes, tenemos que no solo suministrar la demanda punta, sino que también las horas nocturnas con energía renovable, tenemos que entregarle al sistema, por ejemplo, inercia, porque sacamos máquinas térmicas que tienen una inercia natural y tenemos que reemplazarla con algo. Ahí empiezan a entrar otras tecnologías. Ya, por ejemplo, el hidrógeno es digamos, el principal candidato que se está barajando, y es por eso que Chile ha puesto, digamos, algunos huevos en esa canasta, ¿cierto? Y está apostando con una estrategia de hidrógeno verde hacia el futuro para poder tener una producción de este energético y también usarlo para el almacenamiento de larga duración. Los sistemas de CSP, por ejemplo, que son casi son una máquina térmica, solamente que suministrada con energía renovable en vez de combustibles fósiles, pueden entregar todos los atributos que, digamos, las centrales térmicas hoy día entregan. Pueden entregar inercia, pueden hacer cierto grado de regulación, ¿cierto? Entonces, va a depender un poco de las prestaciones que le vayamos demandando, y eso va a ir en una progresión en la medida que los combustibles fósiles vayan saliendo. Y por otro lado, la electromovilidad también juega un rol fundamental. Por ejemplo, en Chile se venden al año unos 300.000 vehículos. Y hoy día tenemos una meta bien ambiciosa en esa materia. Queremos llegar al 2035 con un 100% de los vehículos livianos y medianos, 100% eléctricos. Los nuevos vehículos que se vendan sean 100% eléctricos, y también todo lo que sea agregación al parque, digamos, de transporte público, también queremos que sea 100% eléctrico. Entonces, eso es un montón de baterías al año que se van a poder conectar al sistema, y ahí el desafío está un poco en saber sacarle provecho a ese potencial de almacenamiento, agregando la inteligencia a la red, porque ciertamente con un recurso tan atomizado necesitamos incorporar inteligencia para poder utilizarlo. Entonces va a depender un poco de las prestaciones que vayamos demandando, cuál va a ser la tecnología que se va a ir imponiendo, ¿ya? Gracias Danilo. La verdad que muy interesantes tus aportes ahí con lo que planteas de esta idea de el foco en baterías de corto plazo y lo que vamos a necesitar en el largo plazo, que tenemos que cambiar el foco, pero ese punto que marcás también de la oportunidad del hidrógeno, esto que ya está haciendo Chile, me parece fundamental. Pablo, por favor, tus consideraciones sobre el tema. Adelante. Bueno, yo creo que en cuanto a la diversificación, yo creo que sí es bastante importante y va a ser un apoyo muy grande. Yo creo que el almacenamiento, en el caso de las baterías, coincido que puede ser más de corto plazo, hacia, digamos, suministro de energía de mayor plazo, puede ser simplemente como un complemento para las fuentes variables que puedan, digamos, almacenar energía y volver más plana su producción, o disminuir o minimizar los vertimientos, los curtailments. Otro punto que creo que es muy importante es lo que han hablado de la neutralidad tecnológica. Si bien eso es lo deseable, y yo creo que pues estarían de acuerdo, sin embargo, cuando ya uno entra que va a prestar servicios particulares, no todas las tecnologías pueden prestar los servicios que se exigen para la flexibilidad. Entonces ahí se rompe un poco la neutralidad tecnológica cuando se exige velocidades de respuestas, tiempos estables de sostenimiento, y también cuando uno empieza a hablar de qué implica las cargas y las descargas de las baterías o de un sistema de almacenamiento grande ya en un sistema de potencia, dependiendo de las características del mercado. Entonces, si bien se puede hablar de la neutralidad tecnológica, es una neutralidad tecnológica que necesariamente va a estar restringida a las necesidades del servicio que
que se vaya a prestar, ya sea que sea en un esquema de mercado o un esquema regulado o completamente administrado, en el cual pues seguramente quien define eso, que es el regulador, pondrá unos requisitos específicos. Bueno, gracias Pablo. Sí, Daniel, adelante. Estaba justo pensando en esa figura de neutralidad tecnológica, que a mí siempre me ha causado mucho ruido porque es como juguemos con las mismas reglas del juego, pero ya hay unas tecnologías existentes que tienen, digamos, que ya están bien establecidas, ¿cierto? Y hay uno entrante que evidentemente no tiene los consultores con los 10 o 15 años de experiencia o los 30 años de experiencia que tienen las otras tecnologías ya establecidas. Entonces, digamos, en ausencia de toda externalidad, podría haber una cierta neutralidad tecnológica, pero eso es un concepto que es completamente vacío porque nosotros, al menos en nuestra región, ya tenemos unas tecnologías dominantes y evidentemente juegan con otras reglas del juego. Solo eso por complementar, estoy de acuerdo con lo que mencionaba Pablo, más hacia que también es cierto neutralidad tecnológica, pero no todas las tecnologías sirven para todas las aplicaciones. Entonces, ahí también es un concepto que algunas tecnologías servirán, otras por su naturaleza, ¿no? Yo creo que, digamos, comentaría simplemente que el almacenamiento muchas veces lo vemos como algo que va a ser el futuro, pero yo creo que es algo que se tiene que empezar a implementar ya. En Chile ya lo estamos viendo, porque necesariamente con esta entrada masiva de las, digamos, de las intermitentes, de las fuentes renovables no convencionales que tienen por naturaleza una intermitencia, necesariamente empiezas a necesitar, digamos, unos servicios de respaldo. Control de tensión, claro, digamos, control de frecuencia, de voltaje también, que va, digamos, es digamos, el otro lado de la moneda que se necesita cuando tienes, digamos, estas fuentes. Arbitraje, ¿cierto? Poder hacer arbitraje es otra cosa, digamos, que estamos viendo en otros mercados, como en CAISO, en Texas también lo estamos viendo. Plantas de almacenamiento que, si bien tienen PPAs, también pueden hacer, digamos, temas de arbitraje. Excedentes, que lo comentaba ya, digamos, alguno de los compañeros, que se conjuga muchas veces con este tema del arbitraje y tratar de aplanar esa curva de pato tan fea que tenemos en algunos países ya, en Colombia todavía no, y digamos en Brasil creo que todavía no, es muy plana porque tenemos mucha hidro, ¿no? Tenemos mucha, y sobre todo en estos años, 3 años lloviendo, hasta ahora el mismo precio, pero por ejemplo ustedes ya lo están viendo de forma muy potente. Entonces, claro, también empieza a haber respuestas del lado de la demanda que cambian, digamos, la forma como vivimos de parte de los hogares y de las industrias. Y seguramente las baterías van a poder, digamos, van a hacer que ese cuello del pato no sea tan marcado. Y en general, digamos, los servicios complementarios, que ya algo hablé de eso, y el respaldo, ¿no? El respaldo que puede dar muchas veces para fallas potentes en el sistema, seguramente vamos a tener ahí cierta confiabilidad con las baterías. Yo creo que sería eso. Bueno, gracias Daniela. Y vos marcaste un tema bien interesante. Los que somos economistas, leíamos a los viejos economistas del desarrollo hablar de la dependencia del sendero, ¿no? La path dependence, ¿no? Y eso es importante, cuando uno es neutral, partiendo todos del mismo lugar, es neutral. Cuando uno es neutral, cuando algunos ya vienen con ventaja, es un poco más relativa esa neutralidad. Entonces ahí los famosos first movers, ¿no? El first mover, bueno, que por alguna razón histórica o de incentivo particular movieron primero, bueno, tiene una ventaja y hay que ser neutral en serio y analizar esos aspectos muy interesante. Y otro tema fundamental que vos marcaste y que marcó Danilo, que me parece importante, es Danilo decía, vamos a necesitar una red inteligente, una red más inteligente. Y esa red más inteligente también implica inversiones
implica medidores inteligentes. Ya vimos el caso de Chile, que eso a veces genera problemas, ¿sí? Entonces hay que prestar atención y tenemos que aprender de esos problemas que vamos teniendo y hay que superarlos. Y gerenciamiento de la demanda, también vos hablaste de la demanda. Bueno, siempre estamos concentrados en mirar la oferta y hoy tenemos tecnología para hacer que, junto con los precios y el diseño de mercado, también la demanda ayude a manejar estos sistemas. Así que esos conceptos muy buenos. Vamos a empezar con algunas, cerrando porque se nos pasa el tiempo. Mauricio. Sí, ¿Me Edwin. permites un comentario? Sí, Edwin, adelante, por favor. Sí, no, un comentario para hacerle un follow-up a lo que comentó Daniel sobre las baterías que ya están aquí en la región, ¿no? Hay una aplicación que no hemos mencionado y es los sistemas aislados. Y yo creo que ahí las baterías han jugado un papel fundamental en incrementar el acceso universal en la región, ¿no? Y hoy en día nos queda una brecha en la región del 3%, pero esa brecha ya no, en su gran mayoría ya no la podemos cubrir con extensión de redes. Entonces ahí las baterías van a continuar jugando un papel fundamental para llenar ese gap. Esto sumado a que si bajan de costos, pues va a ser más fácil, ¿no? Y ahí ya estamos utilizando baterías y hemos vivido como una evolución de la tecnología. Al principio los sistemas estaban basados en tecnología de plomo. Luego pasamos a la de litio porque el costo nos permitió y nos dio mayor versatilidad, mayor vida útil. Y ahora estamos viendo que estamos integrando lo que tú mencionabas. Para hacer más eficiente el sistema, estamos logrando incorporar sistemas de redes inteligentes para que esa mini red haya una gestión de la demanda y consumamos menos combustibles fósiles. Normalmente estamos trabajando con sistemas híbridos. ¿Qué pasa? El siguiente paso que uno querría dar en estos sistemas aislados es poderlo tener full solar y baterías, deshacerse completamente del diésel y dejar de ser híbridos. Y ahí es donde es el próximo paso tecnológico y esa tecnología que nos sirva para alcanzar eso va a ser la que incorporemos en nuestro sistema. Entonces quería llamar la atención sobre la relevancia de que ya hay una experiencia en la región y es súper importante porque ha traído bastante bienestar a los ciudadanos y creo que se debe como analizar. Y ahora estamos, por ejemplo, en las islas también, en el Caribe, se están incorporando soluciones para las islas donde ya las baterías comienzan a ofrecer los servicios complementarios para esas redes. Entonces son aplicaciones que no tienen, de pronto no van a tener el mayor volumen, pero en este momento son muy relevantes. Era esa reflexión. Gracias. Perfecto. Edwin, ya que te tenemos ahí, estos ejemplos de los que hablas son ejemplos en los que está el BID comprometido también en este tipo de desarrollos, de soluciones. Quizá uno o dos ejemplos donde ustedes estén trabajando en esto es interesante. Sí, el caso, por ejemplo, de donde estoy ahora en Bolivia, tenemos precisamente dos mini redes, una que se hizo con plomo y la otra con litio, y una tercera que ahora está alimentando ya toda una población con unos 650 kilovatios de solar. Y se incorporó a la red inteligente, se llama Cerro San Simón, recién se inauguró. Entonces tenemos, en Bolivia estamos trabajando, aún tenemos una brecha del 20% en la zona rural y estamos pasando como de electrificar con redes de distribución y estamos saltando a las mini redes cada vez más, como les decía. Lo mismo estamos en Surinam, en Honduras también se están implementando algunos proyectos entre los países que más están aprovechando estos sistemas para las redes aisladas. Gracias, Edwin. Es interesante lo que planteas sobre el tema de los sistemas aislados, ¿sí? Un tema que había quedado un poquito a un lado, pero es muy, muy interesante y sobre todo pensando en el acceso a la energía y en la asequibilidad de la energía y a terminar y a lograr esos objetivos que más forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que vamos a ir con algunas preguntas específicas. Sí, Ricardo. ¿Puedo adelante, acá sí, vamos. Me gustaría traer un poco también, solo para la oportunidad, o sea, estamos hablando bastante de la innovación, ¿no? De todo ese tema de innovación sistémica, todo eso. Así que
Interesante mencionar aquí un estudio que tenemos ahí, que es el Innovation Landscape Report en IRENA. Los invito ahí a ver también, porque hay como soluciones integradas que combinadas trae justamente esa solución, las distintas soluciones de innovación, incluso el rol de las baterías y la integración de los sistemas, como estamos hablando. Pero y también me gustaría mencionar que estamos ahí con un estudio que es el REMAP, que es el roadmap de la región, que ya tuvimos la oportunidad de hacerlo para Centroamérica, con participación conjunta de los países de la región, y ahora estamos justamente con Sudamérica. Y ahí hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Y como outcome del estudio está el importante rol de las baterías y también de la integración, por supuesto, ¿no? De la transmisión, y con el tema que mencionaba de las hidroeléctricas. O sea, no solo en Centroamérica también, pero en Sudamérica seguro que eso va a aparecer muy fuerte, que es algo que en general lo que se ve en el futuro es la importancia de las hidroeléctricas todavía como tema de renovables, y también, por supuesto, con el rol que tienen para lo que es los servicios de almacenamiento de otras renovables, con el tema de la integración, con el grid, ¿no? Y todo eso, pero también, por supuesto, como un expresidente nuestro dijo, que es almacenar el viento, ¿no? Es un poco eso, es el tema de traer lo que es la integración regional junto con la integración de las distintas renovables, y ahí está, por supuesto, las hidroeléctricas con almacenamiento. Y eso es algo que tenemos que todavía seguir adelante, planificando. Hay un esfuerzo enorme, el potencial regional es muy grande y sabemos que el costo está bien, ¿no? Pero el trade-off, claro, siempre estamos hablando aquí de soluciones sostenibles, por supuesto, siempre sostenibles, y hay que tener una mirada hacia lo que es el tema del licenciamiento, el tema de la regulación, por supuesto, de esa entrada de una manera efectiva. Pero me gustaría traer eso porque me parece que sea muy importante. Es un buen punto, y otro punto que también, antes que dejes el micrófono y te aprovecho, es el tema de los minerales críticos, que hablábamos hace un rato, y me gustaría por ahí que también señales el tema y cuál es la mirada de IRENA, porque hoy hablamos de baterías de litio, sí, hablamos de distintas tecnologías que tienen cuando vamos en la cadena de valor, bueno, tiene un origen en minerales, y es la industria de energía y minería está muy vinculada, y tenemos que ver hoy, con cierta dependencia del mundo de hidrocarburos, con problemas geopolíticos, bueno, ¿qué pasa con esa transición energética en los minerales críticos de la visión de IRENA, fundamentalmente vinculado al almacenamiento y en particular a las baterías? Perfecto, eso también es un tema muy interesante, y así como el tema de la hidroeléctrica, que tenemos lo que llamamos ahí el Collaborative Framework, ¿no? Son foros de discusión que tenemos con expertos y con los países. Tenemos uno para hidroeléctrica, y ese también, el tema de los materiales críticos, es uno que tenemos, muy interesante, y justo estamos desarrollando ese report que es el Geopolitics of the Energy Transition relacionado a los materiales críticos. Vamos a salir a leer todos los Por supuesto, hay mucho ahí que leer. Les invito a ustedes ahí interesados, y por supuesto podemos hablar ahí afuera si necesitan. Pero me gustaría traer, claro, la visión. Mira, no entendemos que es restrictiva, pero hay que una vez más planificar y buscar lo que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Lo que no se desea es salir de una dependencia, path dependence, como dijiste, a otra. O sea, hay que planificar eso de una manera adecuada, con acceso a esos recursos y a su producción de una manera sostenible. Y ahí estamos hablando de lo que es la cadena de valor de la minería, ¿no? Y el acceso, y por supuesto la regulación por parte de los países a eso, o sea, países donde se concentran los recursos, ¿no? Y entendemos entonces que ese es un tema muy importante hoy, porque como vimos, hay un shock, ¿no? de demanda en ese momento, ¿no? 500% o no sé cuántas veces. 15 veces. O sea, en 2 años. Es fuerte, ¿no? Lo que se nota, y eso no nos parece un impeditivo, pero con planificación, inversión y traer de una manera sostenible los proyectos, ¿no? Eso se podría hacerlo de una manera
rápida, yo diría. Así que nos parece, más una vez, una oportunidad muy interesante para los inversionistas y, por supuesto, para los países, ¿no? Gracias Ricardo. Y me dijeron que anda por aquí mi coterráneo, el gobernador Gerardo Morales de Jujuy, de Argentina. Así que aprovechen, búsquenlo, que es quien tiene una provincia con mucho litio y con muchas oportunidades de inversión. Es una provincia que está subida a la transición energética en Argentina. Así que paso y volvemos rápido, vamos Andrea con una pregunta particular respecto de, vos hablabas de hidrógeno, hablabas de el trabajo que están haciendo, ¿sí?, con hidrógeno de Francia, ¿sí?, respecto de soluciones de almacenamiento vinculadas al hidrógeno. ¿Qué necesita el hidrógeno? ¿Qué condiciones necesita el hidrógeno para avanzar en este tipo de soluciones en Latinoamérica? ¿Y cuáles ves vos que son las aplicaciones, los sectores a donde va el hidrógeno a brindar una solución, ¿sí? En este punto del panel hay un boom realmente de muchas cosas que se conectan, ¿no? Y que el tema del hidrógeno empieza a resolver desde muchos sectores y también empieza, al ser una tecnología que está penetrando en la región, empieza a haber una serie de lecciones aprendidas que ahora nos dice por dónde van ciertos caminos que sí hay que tomar y por dónde no, ¿no? Entonces el tema de la penetración de las renovables nos deja las lecciones aprendidas justamente de este tema de la intermitencia y la necesidad del almacenamiento del mismo, ¿no? Y de que no se puede pensar en simplemente meter renovables, porque el tema de la intermitencia va a seguir. Y cuando hay una dependencia del recurso solar, en la noche no vas a tener electricidad. Entonces vas a volver a depender de las centrales térmicas y del uso del diésel y no se va a reducir esto. Es una solución con hidrógeno, realmente puede ser una propuesta para diesel off. Pero para esto no puede ser, entremos con plantas de hidrógeno, simplemente porque es una nueva tecnología, se adapta a las condiciones, es flexible, hay almacenamiento a gran escala, podemos llevarlo más adelante en un paso de una solución energética para poder manejar bien una red o poder ofrecer microredes. Entonces, cuando pensamos desde esta perspectiva del hidrógeno, esta nueva tecnología tiene que tener un estudio y tiene que tener una capacidad detrás para poder entrar como una solución realmente eficiente e integral de donde va a penetrar. Cuando pensamos en esto, entonces saltan para mí muchos temas. Aquí tengo a mi ex colega del Consejo Mundial de Energía, de que tenemos que pensar en acceso, en seguridad energética y en sostenibilidad ambiental. Y cuando lo hablaban de cuál es la mejor solución de almacenamiento, pues claramente yo voy a responder que es el hidrógeno. Pero el hidrógeno no se va a adaptar a todo. El hidrógeno no es una solución, por ejemplo, para un sistema nacional interconectado, porque no se puede comparar la hidroeléctrica, así sea con almacenamiento, pero el precio de la hidroeléctrica, al ser una tecnología que ya ha estado en el mercado, no es competitiva para nada. Pero tampoco se puede pensar en una central de hidrógeno únicamente como backup para reemplazar una térmica y que funcione 5 o 6 meses al año y el resto del año esté parada. Entonces, ahí no va. Y uno tiene que ser, como empresa privada, también lo suficientemente sincero y transparente para decir, no voy a meter en donde no es necesario. Entonces, pensemos en zonas aisladas, en zonas donde sí hay una alta dependencia o térmica o de una renovable que a la final termina siendo intermitente. Hemos analizado diferentes plantas eólicas o fotovoltaicas y en estas plantas el factor de planta es del 17%. Cuando uno puede proyectar una planta de hidrógeno con un factor de planta superior al 85%, que muchas veces ni siquiera una hidroeléctrica tiene ese factor de planta. Cuando nosotros pensamos en la reconversión del hidrógeno a electricidad, obviamente después del proceso de electrólisis, con una planta sobredimensionada para que funcione todo el sistema y todo el sistema de almacenamiento, reconversión, etcétera, nosotros podemos pensar en dar confiabilidad en el sistema y hacer un sistema diesel off para una zona aislada. Y no únicamente hablamos de una zona aislada porque sí, tenemos que llegar a la población no puede depender de una intermitencia de una renovable, pero le vamos a dar confiabilidad al sistema y podemos reducir la emisión de CO2 también. Y, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo aquí de Galápagos, que es uno de los targets de HDF en Ecuador. Aquí en este caso específico no solamente es reducir la intermitencia, brindar energía limpia y firme, pero tienes también todo un canal de transporte. ¿Cuántos derrames de petróleo han habido en el transporte de hidrógeno, de combustibles fósiles desde el continente hacia las islas?
¿Cuánto transporte necesitas entre las islas para poder llevar los combustibles fósiles? ¿Cuánto te puedes limitar con eso al instalar una planta de hidrógeno, utilizando el recurso local, produciendo el hidrógeno en las mismas islas y reconvirtiéndolo? Pero además de esto tenemos un sector industrial muy amplio, y este sector industrial también puede tener un autoconsumo instalando una planta de hidrógeno, que además de la necesidad de terreno, que sí es existente, también tienen una infraestructura que en los techos, por ejemplo, también se podría utilizar para instalar paneles solares. Estas industrias también tienen el diésel subsidiado, que eventualmente se lo puede retirar, y depender de la volatilidad. En vez de tener un contrato a largo plazo por el mismo precio de generación de electricidad a partir del hidrógeno, es un salto tecnológico y es un salto de innovación que primero tiene que entrar por una transformación cultural para entender el funcionamiento del hidrógeno hoy en día. Esto permite que puedan penetrar nuevas alternativas. Transporte, electrificación, si ustedes piensan en puertos, también puede ser un sector prioritario. La idea no es lanzar el hidrógeno por lanzarlo y identificar centrales térmicas y reemplazarlas. No, la priorización es clave dentro de una estrategia nacional, por eso una hoja de ruta debe tener priorización y debe tener proyectos piloto clave para identificar que estos sistemas pueden ser cambiados con plantas de hidrógeno. Bueno, gracias, muchas gracias. Meiana, sí, me gusta un poco también tener... veíamos la visión de los organismos multilaterales específicos, la de algunas empresas. ¿Cuál es la visión de BASF? ¿Cuáles son las oportunidades que ve BASF en la región en términos de almacenamiento? ¿Dónde están los puntos más importantes de la mirada de una empresa privada que está mirando estos temas? So just to clarify the question a little bit more, are you saying where do we see benefits? ¿Cuáles son los mejores mercados que ven en Latinoamérica? ¿Cuáles son las oportunidades que está viendo BASF en Latinoamérica en este momento en almacenamiento? Okay. So I would say since I started as a sales manager for our sodium sulfur batteries, I've seen an increase. We started out with Chile. That was our first target country. Noticing that arbitrage was very big there. So I'm seeing that definitely having a long storage duration battery for arbitrage in Chile works. But again, it comes back to regulation. So if the regulation is accepting the battery, if the regulation makes economical sense for the Chilean market to have long duration, then our batteries make sense in that. So currently, right now, we are waiting for the regulation in Chile to change that will accommodate for longer duration, which will make economical sense to our customers. So that's really our first target that I've seen with BASF and our sodium sulfur batteries. So I would say arbitration will be one of them. Bueno, es un buen punto. Creo que tenemos un tema, y me parece lo que marca Meiana acá, es un tema interesante de discusión, es cómo juegan la libertad de mercados, los mercados eléctricos y la organización, el diseño de cada uno de estos mercados, que creo que también Daniel lo planteaba, cómo juegan para dar las señales correctas, ¿sí?, en términos de señales de mercado para que esto sea un negocio atractivo, ¿sí? Hablamos al principio de regulaciones y me parece que no solucionamos, como bien creo que marcaba Daniel, todo con regulaciones. Acá tiene que haber fundamentals económicos y esos fundamentals económicos tienen que mostrar con señales de precio que en algún punto esta es una tecnología necesaria y que el sistema la va a repagar. Entonces ahí me parece que hay un tema súper interesante de discusión. No estábamos centrados en ese tema, no es un panel para hablar de precios de la energía eléctrica, pero sí es un tema que me parece importante subrayar. Y quizá ya cerrando, después si alguno tiene algún punto que le ha quedado pendiente, me dice alguna consideración. Ya nos quedan 5 minutos de panel. Quisiera quizá en este tema, que con una visión más general, por ahí quienes están acá online, Danilo, Edwin y Pablo,
que nos ilustren un poquito sobre cómo ven esta relación entre los precios de la energía, los sistemas de almacenamiento y el diseño de mercados, ¿sí? ¿Cómo esto puede beneficiar o no al desarrollo de las tecnologías de almacenamiento en Latinoamérica? Edwin, si querés comenzar y vamos cerrando si no hay más temas. Sí, no, básicamente el tema de los precios es una de las barreras que enfrenta el almacenamiento, ¿no? Que en algunos mercados se ha perdido a lo largo de la cadena, tanto en el mercado mayorista como a nivel del usuario final. Y una de las aplicaciones con que se va de donde va a venirse remuneración y su compensación va a ser del arbitraje, y si no hay diferencial de precios horarios o intrahorarios, va a ser muy difícil que esta aplicación al menos sea sostenible de manera independiente, ¿no? Entonces, creo que es un reto que tiene el mercado para incorporar el almacenamiento, recuperar estas señales de precios y sofisticar un poquito en esa medida el funcionamiento del mercado. Gracias, Edwin. Danilo, si querés, adelante. Sí. Bueno, ahí concuerdo un poco con Edwin y es súper importante dar señales correctas para que el almacenamiento se desarrolle. Y un poco ahí quisiera engancharme de lo que había dicho antes, esto de la neutralidad tecnológica. Cuando hablábamos de neutralidad tecnológica nos referíamos a que es importante definir los servicios más la tecnología que se va a utilizar. Entonces, y en esa medida toda nuestra regulación tiene que estar apuntada un poco en esa mirada, y sin ir más lejos, por ejemplo, en Chile hoy día estamos pasando por un proceso de reforma del mercado de potencia, de suficiencia, donde hoy día tenemos metodologías ad hoc para distintas tecnologías para reconocer el pago por potencia, y estamos tratando de transitar hacia una metodología neutral tecnológicamente, que básicamente mida el aporte de suficiencia real que hace un proyecto al sistema sin importar la tecnología que, digamos, que esté detrás, y le asigna una capacidad por eso. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es fundamental para poder habilitar el almacenamiento, porque al menos el almacenamiento de corta duración depende de forma muy importante de los pagos por potencia, ¿ya? O sea, el arbitraje de energía no es suficiente para poder financiar un proyecto de este tipo. Se necesita como stack revenue que se habla, y digamos el trozo que tiene que ver con el pago por potencia es bien importante, al menos para estos sistemas de corta duración, porque justamente están ahí para participar en el horario punta. Entonces es súper importante que ese mercado esté adaptado y no ponga una barrera a una u otra tecnología, sino que digamos la acepte toda en función del servicio que entrega, ¿ya? Y creo yo que eso es algo en lo que los países tienen que un poco avanzar, de manera de poder viabilizar los proyectos. Gracias, Danilo. Gracias, Pablo. Cerramos cortito, por favor, porque ya estamos cerrando el panel. Adelante. Bueno, yo creo que ya como mencionaba es muy importante el diseño del mercado y en qué tipo de servicios se puede participar con las baterías. Si es en un servicio donde la competencia es del mercado, pues realmente los precios juegan un papel muy importante. Lo que hemos visto en el caso colombiano es que el arbitraje no sería suficiente para justificar o para viabilizar el almacenamiento. Puede dar un ingreso importante cuando la curva, como decía Daniel, la curva del pato ya sea interesante por la penetración solar durante las horas del día. Pero hay otro punto que es importante que se ha visto en servicios complementarios, es la importancia de dar señales de pagos tanto por disponibilidad como por activación. Y ya ahí pudiera competir las baterías con las otras tecnologías. Y como bien decía Danilo, pues realmente lo que se busca es regular y competir por el servicio, más que decir que tal o X tecnología participa. Es como mi conclusión. Ahora los mercados que son por precios, pues pudieran tener mayor incentivos que los de costos, con las ventajas y desventajas que tiene el uno y el otro, ¿no es cierto? Gracias, Pablo. Gracias por tu aporte.
Bueno, vamos a cerrar el panel. No sé si hay alguna última consideración de alguno de los que está aquí en el piso. ¿Sí? Adelante. Sí, gracias, Mauricio. Solo tomar unos takeaways de las presentaciones que me parecen muy relevantes y colgarme de algunos conceptos significativos, como el que mencionó Edwin anteriormente con el tema de microredes. Eso es algo que lo vamos a ver mucho más seguido. Nosotros ya tenemos instalado un sistema de microredes en Perú, en la selva amazónica, y creo que eso también va en una línea que Danilo Jara lo mencionó al principio, que tiene que ver con la democratización de la energía. Esto no es solamente para las grandes utilities, sino que esto es aplicable para ustedes en sus casas o los que están conectados. Para el segmento C&I estamos viendo casos muy interesantes, por ejemplo en Brasil o en México o en Chile también. Y esto permite que estos conceptos empiecen a transformar lo que hemos visto hasta ahora en el mercado eléctrico en particular, pero también energético. Porque si esto lo extrapolamos y vemos casos, por ejemplo, como aplicaciones de reemplazo diésel en minerías, que acá tenemos varios, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, países que tienen mucha relevancia en el mercado minero, que por cierto está conectado con lo que tú decías, Ricardo, porque este es un círculo, ¿no? La minería provee estas energías básicas que paradójicamente estamos saliendo de la dependencia de los combustibles fósiles, pero podemos entrar a una dependencia de las materias primas que son los minerales que se necesitan para fabricar todo esto. Y lo vamos a necesitar durante mucho tiempo. Entonces, el concepto también ahí de innovación y cómo hacer que esto sea cada vez más eficiente, creo que se vuelve fundamental. Gracias. Bueno, Fabián ahí me ahorró bastante trabajo como moderador, así que gracias. Simplemente agrego a lo que marcaba Fabián, que me llevo de acá de la discusión de este panel también, es la importancia, hablamos de la neutralidad bien entendida, ¿sí? De mirar esta cuestión de los minerales críticos, de la importancia del hidrógeno para algunas aplicaciones, de cómo tenemos que desarrollar mercado con precios y con diseño de mercados correctos. Ahí lo marcaba Edwin, el otro tema de las soluciones para los sistemas aislados, ¿sí? Que proveen estos sistemas de almacenamiento y que permiten el acceso a la energía. Las cuestiones que marcaba Danilo también respecto a la diferencia entre las tecnologías enfocadas más en el corto plazo o en el largo plazo, ¿sí? Me parece que tenemos un lindo esquema de análisis, más todos los que nos mandó a leer Ricardo de IRENA, así que salimos todos a buscar los trabajos de IRENA para estudiarlo. Vamos a usar en la materia de demanda ya y de gerenciamiento de la demanda. Y bueno, muchas gracias, porque la verdad que fue un panel muy interesante, donde nos llevamos seguramente muchas preguntas, y no quiero cerrar sin agradecer a un gran amigo, bueno, que justo en estos días está concluyendo su gestión como secretario ejecutivo de OLADE, a mi amigo Alfonso Blanco, a mi otro amigo Guillermo Cutujian, con los que trabajamos juntos. Y bueno, recuerdo aquella vez en Quito, donde lo elegimos por primera vez y tuve el placer de votarlo como secretario ejecutivo Alfonso, que con una confianza en que le iba a dar una impronta renovadora a OLADE. Y la verdad es que al día de hoy, viendo de 6 años para acá, ¿sí? No nos equivocamos, ¿sí? Cuando vimos que Alfonso venía con esa impronta renovadora, con esa impronta de vínculo con el mundo y de hacer que la energía en Latinoamérica tenga vasos comunicantes con el mundo, y que estemos hoy discutiendo una transición energética en Latinoamérica al mismo nivel que hoy se discute en otras partes del mundo, y con un nivel de profundidad, de técnica, con la asistencia de organizaciones que miran la región
región y el mundo, IRENA, el BID, con empresas internacionales sentadas acá. Así que bueno, mi agradecimiento personal a ellos, a Alfonso en particular. Así que bueno, con esto cerramos el panel. Muchas gracias por su presencia.